¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Los saluda el profesor Rolando Rocha, de Habilidad Verbal. Esta semana se corresponde con la lectura crítica, que es un tema en realidad que está vinculado con el desarrollo de conocimientos en el marco del curso. Definitivamente la lectura crítica solo es posible si el alumno pues, ha desarrollado un bagaje de conocimientos bastante amplio. No hay forma de que uno pueda ejercer un razonamiento crítico, me refiero a la información textual, si es que antes no se ha acumulado y procesado un conjunto de información más o menos considerable. En tal sentido, la lectura es muy importante para poder luego establecer un juicio crítico sobre los contenidos. Un buen lector es un lector que encuentra fisuras, encuentra debilidades en los textos, y es porque básicamente realiza un manejo adecuado, apropiado de los contenidos. La lectura crítica además hace posible que podamos leer entre líneas o podamos establecer o desprender una serie de conclusiones con base en aspectos que la lectura propone, ¿no? Eso quiere decir que podemos desprender una serie de información, un conjunto de datos adicionales sobre la base de conjeturas válidas que el texto nos brinda. Me refiero estrictamente al mecanismo de inferencia. Uno puede establecer inferencias sobre el propósito del autor, por ejemplo, y a partir de la configuración de esos aspectos del texto se puede cuestionar, en rigor, cuál sería la posición del lector. Es decir, nosotros como lectores podemos también estar a favor o en contra de los contenidos que vamos leyendo. Pero lo más importante de la lectura crítica es que nos permite establecer debilidades dentro del campo de la lectura, y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Pero no hay lectura crítica si es que no se realiza una lectura consistente a lo largo de años. Es en realidad una labor que demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda inversión de conocimientos, y solo se puede lograr si se es un lector consistente. Una persona que no lee difícilmente puede encontrar debilidades en un texto. Solo una persona que conoce los contenidos puede definir, por ejemplo, si se ha incurrido en alguna falacia. Es parte del entrenamiento del buen lector. Puede detectar contradicciones, por ejemplo, entre ideas. Eso solamente lo puede hacer un lector consistente, un lector profundo. Incluso podríamos nosotros detectar si acaso el desarrollo de algún concepto es un desarrollo equivocado, no es un desarrollo erróneo. Entonces, la lectura crítica nos prepara para poder evaluar de manera más juiciosa los contenidos. Digamos que en un nivel preuniversitario, usualmente lo que hacemos es básicamente procesar datos y asumir que esos datos son válidos. La validez de los datos es razonable en virtud de que el examen más o menos se direccione en esa, en ese derrotero, ¿no? Asumimos que simplemente es cierto y punto. Pero un lector crítico puede poner en cuestión esos contenidos. Y para ello requerimos, por supuesto, de un sustento de conocimientos que nos respalde, ¿no? Eso solo se logra con la lectura consistente. Dicho esto, vamos a abordar un conjunto de textos en los cuales podemos determinar las inconsistencias y en consecuencia ejercer, entre comillas, un juicio crítico de los contenidos a través de dos direcciones posibles, ¿no? En principio vamos a determinar parcelas de léxico, es decir, palabras que estén mal utilizadas y que en consecuencia definan un texto inconsistente también. Y por otro lado, vamos a determinar probablemente algún tipo de debilidad respecto de nuestra propia posición como lectores. Entonces vamos a arrancar con la primera actividad. Esta actividad va a estar sujeta a la detección en el primer fragmento de dos palabras que rompan con la consistencia interna del texto. Y en el segundo fragmento vamos a definir tres palabras que rompan con la coherencia interna del texto también. Entonces, en el caso de las palabras, he recomendado yo que uno siempre esté pendiente y consulte el diccionario a fin de cometer equívocos, ¿no? Porque a veces pensamos o barruntamos que una palabra significa X, cuando en realidad el significado no tiene absolutamente nada que ver con lo que sospechamos. Por eso es menester una consulta de diccionario. Esta es una fuente obligatoria, sobre todo cuando el manejo del léxico no es completamente consistente. Entonces arrancamos con la primera actividad. En esta vamos a detectar vocablos que rompan con la consistencia interna del texto. En cierta medida, la detección de debilidades pueden ir por el derrotero del uso del léxico inapropiado, ¿no? Un uso inadecuado que hace que el texto no se comprenda a cabalidad.
Muy bien, jóvenes cachimbos, entonces aquí tenemos los aspectos medulares de la lectura crítica. Vamos ahora con las actividades. Y entonces la primera de ellas, ¿sí? La primera de ellas, vamos a leerla. El día había amanecido frío y gris, absolutamente frío y gris, cuando el hombre se apartó del camino principal del Yukón y trepó el elevado terraplén donde un sendero apenas visible y poco transitado conducía al este, entre espesos bosques de abetos. El abeto es un tipo de árbol, ¿no? Era una ladera pronunciada y al alcanzar la cima se detuvo para recobrar el aliento, disculpándose ante sí mismo con una mirada al reloj. Eran las 9, aunque no se veía ni una nube en el cielo, no había el menor indicio de sol. Era un día despejado y sin embargo parecía como si un velo intangible lo cubriera todo. Una melancolía sutil que irradiaba las cosas y que se debía a la ausencia de sol. Estaba acostumbrado a la falta de sol. Habían pasado ya unos cuantos días desde que lo viera por última vez y sabía que habrían de pasar muchos más antes de que el alentador astro se asomara apenas sobre la línea del horizonte para desaparecer inmediatamente de la vista en viaje al sur. Entonces, son dos vocablos los que debemos definir como vocablos inconsistentes en el marco de esta lectura. ¿Cuáles serían? Bueno, lo primero que hay que anticipar en este texto es que el autor, va en búsqueda de un camino, hay una meta fija ahí. Dice acá, trepó el elevado terraplén donde un sendero apenas visible y poco transitado conducía al este. O sea, es un ascenso, por así decirlo, un ascenso a pie, ¿no? Y en ese sentido, si el autor está siguiendo una dirección ascendente, no tiene ningún sentido la palabra cima con S. Vamos a colocarle otro color un poco más claro. La palabra cima con S más bien es abismo. Y lo que requerimos es cima con C. ¿Qué me indica el punto más alto, no? El punto culminante. Se detuvo para recorrer el aliento. Entonces dice él que a pesar que se trataba de un día despejado, no había sol. No había el menor indicio de sol, dice aquí. Pero además se señalaba que parecía como si un velo intangible lo cubriera todo. Claro, no hay sol. Entonces, de alguna manera, el inicio del día se evidencia con cierta y relativa oscuridad, ¿no? Era un día despejado y sin embargo parecía como si un velo intangible lo cubriera todo. Una melancolía sutil. Bueno, si no hay sol, probablemente nos invada un poco la nostalgia. Entonces, la palabra melancolía es fundamental. ¿Por qué razón es fundamental? Porque luego nos indican que esa melancolía irradiaba las cosas. Y no es que la melancolía puede irradiar las cosas, sino más bien oscurecía las cosas, ¿no? Porque se trata de un sentimiento de congoja, de aflicción. Y el sentimiento de congoja, de aflicción, no puede estar vinculado con el brillo. Y por esa razón irradiaba sería también una palabra inadecuada. Bien, aquí ya tenemos las dos. Pasamos al siguiente fragmento. Numerosos textos del Antiguo Testamento justifican las guerras y algunos de nuevo nos hablan de su ilegalidad, pues consideran bueno el oficio de soldado y demuestran el comportamiento de valientes guerreros. No está del todo clara, pero más o menos parecería que el texto nos brinda información sobre la aceptación de los conflictos bélicos, la aceptación de las guerras. San Agustín dice aquí, que trata el tema con cierta amplitud, recuerda que muchos justos del Antiguo Testamento fueron militares. Entonces ahí vemos que San Agustín, si considera que muchos justos fueron militares, quiere decir que justifica en cierta medida la guerra. Vamos a ver si la siguiente idea sigue esa línea. El derecho canónico la acepta sin reservas. ¿Qué cosa, profesor? La guerra. Entonces vamos por buen camino, ya que es justo rechazar la fuerza con la fuerza y las más de las veces las guerras son emprendidas por los buenos para castigar a los malos. Concluyendo que guerrear no es un pecado. Ahí está. Juan Driero afirma que la guerra fue introducida por el derecho natural. Francisco Suárez dice que la guerra no puede ser considerada absolutamente mala. Afirmar lo contrario sería incluso un error contra la fe. A veces la guerra se convierte en obligatoria. En suma, diversos autores se muestran disconformes en decir que la guerra en sí misma considerada es lícita y justa. Bueno, entonces es un texto en el cual se informa, se exponen numerosos casos en los cuales en el ámbito religioso se consideraba la guerra como un proceso positivo, ¿no? Un fenómeno positivo.
Entonces la guerra tiene que ver con el aprecio hacia la guerra. La guerra es positiva. Bien, entonces podríamos suponer que si ese es el tema del texto, el tópico del texto, la valoración positiva de la guerra, hay algunas palabras entonces que rompen con esa consistencia interna. Y aquí tenemos una, ilegalidad. ¿Y por qué razón ilegalidad es una de ellas? Bueno, porque a continuación nos dan la causa, ¿no? Tenemos una conexión causal, pues consideran bueno el oficio de soldado. Si es bueno el oficio de soldado y están justificando las guerras, como dice aquí al inicio, no tiene sentido la palabra ilegalidad. De manera que el vocablo adecuado sería legalidad más bien. La otra palabra es que si están ponderando y considerando positivo el oficio de soldado y en consecuencia la guerra también tiene una valoración positiva, denostar el comportamiento de los guerreros no tiene sentido, porque denostar es injuriar. Y entonces acá podríamos decir alaban el comportamiento de valientes guerreros, valoran el comportamiento de valientes guerreros. Esa sería la segunda palabra. Nos piden aquí que subrayemos tres, ¿no? O sea, cuáles son los tres vocablos que no se utilizan de manera consistente. El último de ellos es disconformes, porque se refiere pues a todos ellos, ¿no? El derecho canónico, San Agustín, Juan Driedo, Francisco Suárez, y cada uno de ellos en realidad ve un aspecto positivo de las guerras. Disconformes entonces sería pues inadecuado. En suma, diversos autores se muestran disconformes, más bien se muestran conformes, aceptan que la guerra en sí misma considerada es lícita y justa. Esa sería la resolución de este pequeño fragmento. Ahí están los tres vocablos y seguimos. A ver, aquí, Alibaba es una de las empresas más importantes de la actualidad. ¿Qué cosa es Alibaba? Bueno, podríamos deducirlo en este primer párrafo. Apoyada en un sistema efectivo de comercio electrónico. Bueno, ahí ya más o menos nos damos una pista. Esta empresa domina Asia y no le teme a Amazon. Bueno, ya sabemos entonces qué cosa es, su rival occidental. Parte de su éxito se apoya en el liderazgo y visión de su cofundador, Jack Ma, quien recientemente explicó que la base de sus logros se apoyan en el sistema 996. ¿Qué es el sistema 996? ¿De qué se trata? Lo dice aquí al inicio del segundo párrafo. Básicamente el empresario es un defensor de la jornada laboral de 12 horas diarias. 12 horas diarias, pero además 6 días de la semana. Esta postura fue defendida también por el empresario Richard Liu, jefe de la tienda JD.com. Por su parte, Ma caracterizó esta forma de trabajar como una bendición. O sea, trabajar 12 horas durante 6 días. Lo considera una bendición. Para sostener su postura, Ma asegura que el crecimiento económico de China provocó un incremento de haraganes en el país. Cabe destacar que China experimentó un crecimiento económico de cerca del 10% por más de 25 años, de finales de la década del 70 hasta mediados de la década del 2000. Pero en años subsiguientes, este crecimiento se limitó a un 6%. Estos comentarios surgen al mismo tiempo que desde JD.com están recortando puestos de trabajo bajo el lema de reestructuración y transformación. En los últimos 4 o 5 años, JD no ha hecho recortes de personal y este se ha expandido rápidamente. El número de personas que dan órdenes ha crecido y crecido, mientras que el de aquellos que trabajan ha caído, aseguró su CEO. Y agregó, pero el número de haraganes ha crecido rápidamente. Si esto continúa, no hay esperanzas de que JD y la compañía acabará siendo empujada al mercado sin piedad. Los vagos no son mis amigos, dice el CEO de JD.com, ¿no? Entonces, básicamente es un tipo de filosofía laboral que supone la jornada de 12 horas durante 6 días, ¿no? Y esa, al parecer, es la lógica que para empresarios como Jack Ma hace posible que su empresa haya tenido pues un crecimiento tan brutal, al punto de que no le tienen miedo a Amazon, ¿no? Que es en realidad una tienda de ventas virtuales muy bien posicionada en el mercado. Entonces, primera idea. Un argumento para rebatir la postura del cofundador de Alibaba en defensa del sistema 996 será el siguiente. En países como Japón se toma en cuenta las necesidades del mercado. Bueno, ¿qué tiene que ver Japón con este monstruo chino? Nada en absoluto, eso no puede ser la clave. El exceso de trabajo induce un resto de eficacia u optimidad en la producción. Bueno, la clave correcta sería la B, ¿no? En efecto, 12 horas diarias durante 6 días, eso agota a cualquiera, ¿no? Probablemente podrás estar bien un mes, 2 meses, pero luego pasa factura. Pienso yo, por ejemplo, en casos como el de Japón, en el cual más bien la jornada laboral se ha reducido a 6, lo cual ha derivado en un incremento de la productividad. Pero sigamos con las claves. La empresa
JDIP.com aún no efectúa cambios con respecto a su régimen laboral. En los mercados actuales, el trabajo a tiempo completo lo define cada empresa. Muy bien, entonces la clave correcta es B. De esta manera se podría, no estoy seguro si cuestionar completamente, pero por lo menos tendríamos que mostrar empíricamente que en efecto el exceso de trabajo implica menor productividad, ¿no? 2. Si el aumento de horas de trabajo no significara un incremento en los ingresos de los trabajadores, el sistema de Alibaba podría ser calificado como, bien, yo te digo el día de mañana, ¿sabes qué? Vas a trabajar 12 horas, antes trabajabas 8. Lo mínimo que podrías esperar es un aumento también del estipendio mensual que recibes. Pero si de pronto te digo yo, no vas a ganar un sol más, sino que más bien vas a ganar menos, bueno, eso ya sería pues un tipo de explotación, ¿no? La clave correcta sería la alternativa D. Y última pregunta, último ítem, se infiere que una de las claves del éxito de Alibaba es haber aprovechado, sencillo, si compite contra Amazon, que es una especie de casa de ventas virtual, lo que requerimos entonces es esto de aquí, el mecanismo que brinda la Internet. Bien, señores, entonces con eso hemos culminado esta primera sección y ahora lo que corresponde es resolver los textos de evaluación múltiple estándar que hemos venido resolviendo a lo largo de semanas, ¿no? Y arrancamos con el primero de ellos. Consumidor. La ley de alimentación saludable ya está vigente, dice acá, y las empresas que no lo consignen en sus productos pueden ser pasibles de multas hasta 3 millones de soles. Aquí hay una cosa que me parece muy simpática, pero ya les adelantaré más, se los voy a decir después. Ahí en realidad me parece un pésimo uso de una palabra en concreto. Son 3 millones de soles. Minsa modificó la ley el último sábado y otorgó plazo de un año más para las bodegas. O sea, las bodegas deben reajustar los productos de tal manera que si existe algún tipo de indicador que podría resultar perjudicial para la salud, entonces tiene que haber ahí una especie de etiqueta, ¿no? Esto es perjudicial, ¿no? O qué sé yo, tiene alto nivel de grasas saturadas, se me ocurre ahorita, o alto nivel de azúcar, y eso probablemente derive en digamos, el perjuicio de la salud de la persona. Las bodegas van a tener que reajustar eso, ¿no? O sea, los productos deben tener sí o sí en el plazo de un año las etiquetas de rigor. Luego de darles un año para adecuarse a la ley desde el pasado 17 de junio, las marcas de alimentos y bebidas procesadas están obligadas a colocar etiquetados octogonales, ojo con esa palabra, en los productos que así lo requieran. Tal como se muestra en la infografía, bueno, aquí no la tenemos, pero más adelante vamos a leerla. Existen límites de sodio, azúcar y grasas saturadas bajo los cuales los productos deberán llevar dicho etiquetado. Entonces, un producto que se pase el nivel de azúcar definido o el nivel de grasas saturadas o tal vez el de sodio van a tener que llevar esa etiqueta. Los parámetros técnicos estipulan que la medida general se basa en una porción de 100 gramos. Es así que en alimentos sólidos que se permite un máximo de 800 miligramos de sodio, 22,5 gramos de azúcar y 6 gramos de grasa saturada en la primera etapa en la porción mencionada. Con este etiquetado se busca facilitar información al consumidor para que sepa qué consume. Si nosotros los nutricionistas también teníamos que estudiar las etiquetas y en el marco de su profesión, y agarrar calculadora es mucho más difícil para una madre de familia. Por ejemplo, dijo Sabi Mauricio, quien fue decana del Colegio de Nutricionistas. La especialista también consideró que son cerca de 8.000 los productos procesados en el país, de los cuales cerca del 80% deberá contar con tal etiquetado. Como se recordará, la Ley de Alimentación Saludable se aprobó el 17 de mayo del 2013, pero fue recién en julio de 2018 cuando el Ejecutivo publicó el Manual de Advertencias Publicitarias. El último sábado, el Ministerio de Salud aplicó una prórroga de un año para que las bodegas puedan vender estos productos sin etiquetado. También se permite que las botellas retornables tengan el etiquetado en la tapa del producto. Y aquí tenemos la imagen. Vean ustedes, por favor, la infografía. Dice aquí productos que deben etiquetarse. Y entonces tenemos alimentos sólidos en porciones de 100 gramos a los 6 meses de la aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias. O sea, se aprueba el manual, pasan 6 meses, y entonces en el caso del soy, voy a permitirme colocarlo, si acaso no lo ven bien, son 800 miligramos, ¿no? Y a los 39 meses de la aprobación del manual son 400 miligramos más bien. ¿Y qué pasa con el azúcar? Bueno, 22
22.5 gramos. Y a los 39 meses, pues 10 gramos. Y en el caso de mayor o igual, en grasas saturadas es 6 gramos y 4 gramos después de 39 meses. Y en el caso de las bebidas, en el caso del sodio es 100 gramos para cada cual, o sea, eso no va a variar, ¿sí? En el caso del azúcar son 6 y 5, 6 y 5, esa es la proporción, ¿no es cierto? 6 y 5. Y en grasas saturadas son 3 y 3 gramos, ¿no? En cualquiera de los tres casos, digamos que está en gramos. Y luego tenemos eso es lo que quería decirles o comentarles, ¿no? No son octágonos, ¿no? No hay 8 lados por ningún lado, pero bueno, es un detalle en realidad. Alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio y contiene grasas trans, ¿no? Entonces digamos que este sería el punto, aquí tenemos el umbral, por encima de este umbral, entonces puede ocasionar algún tipo de enfermedad, por debajo de este umbral no hay problema. Y arrancamos con la resolución de preguntas. En esencia, el texto sostiene que los productos que sean más perjudiciales para la salud deben ser etiquetados. Una nueva ley obliga a las empresas a etiquetar productos que así lo requieran. El etiquetado de productos responde a la necesidad de informar al consumidor. La mala alimentación en el país es resultado de comidas y bebidas procesadas. Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una nueva ley, vamos a colocarlo aquí con amarillo, que obliga a las empresas a etiquetar los productos que lo requieran. Y por supuesto, de alguna manera el consumidor va a tener una información, no estoy seguro si completamente clara, pero de los altos niveles que contienen los alimentos que se venden, ¿no? ¿Cuál sería el sinónimo contextual del término estudiar? Es analizar, ¿no? Dice, si nosotros hemos analizado tantas etiquetas, lo dice por los nutricionistas. Y finalmente, 3. Con relación a la información sobre los elementos que motivan el etiquetado de productos consignada en infografía, podemos deducir que las grasas saturadas constituyen un peligro menor que el sodio para la salud. El máximo lícito de azúcar es de 22.5 gramos a los 6 meses de aprobado el manual. Todos los productos etiquetados implican un riesgo de similares dimensiones. El azúcar, sodio o grasas saturadas son menos nocivos que las grasas trans. Entonces la clave correcta es la alternativa D. Y ustedes se preguntarán por qué razón es la alternativa D. Bueno, es que en la infografía nos ofrecen 3 hexágonos y en los cuales nos indican, por ejemplo, alto nivel de azúcar, ¿no? Alto nivel de grasas saturadas. Pero en el caso de las grasas trans no dice alto. Lo que quiero decir con esto es que si el alimento tiene más azúcar de lo permitido, puede ocasionar daños si se lo consume de manera frecuente, ¿no? Tiene más azúcar. Sin embargo, en el caso de las grasas trans no dice altos niveles de azúcar, simplemente dice tiene grasas trans, ¿no? Eso quiere decir que no es el nivel el que determina el carácter nocivo de las grasas trans, sino que estas son perjudiciales per se. De lo contrario, dirían también alto nivel de grasas trans y eso no ocurre en las etiquetas. Pregunta número 4, tomando en cuenta el texto, dice aquí, y la infografía es compatible asegurar que el nivel de sodio permitido en los productos es de máximo 100 gramos en bebidas de 100 mililitros y 22.5 gramos en comidas. Se encuentra únicamente en el 20% de productos actuales en el mercado. Depende del tiempo de aprobación del manual de advertencias publicitarias. Y eso en realidad hemos visto que en varios casos las dos columnas presentan un igual indicador, ¿no? Una cantidad idéntica. Pero en otras no. Es decir, 6 meses después de publicado este manual de advertencias publicitarias, imaginemos en algunos casos hay, digamos, 100 gramos. Pero mucho tiempo después, más de un año después, encontramos que se reduce a 40, ¿no? Entonces en otros es simétrico. La clave correcta en consecuencia aquí sería, ¿no?, la alternativa C. Depende entonces del tiempo de aprobación del manual de advertencias publicitarias. En algunos casos va a reducirse, en otros se va a mantener. Si encontrándose en la ley en su segunda etapa un producto lácteo de 100 mililitros contuviera 5,5 gramos de azúcar y no llevara el octógono correspondiente, entonces, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera 5,5 gramos de azúcar? Y no existe pues esta etiqueta, no tiene esta etiqueta. Lo que podría ocurrir es que se le puede multar probablemente, porque ya saben que hay una multa pues considerable de 3 millones de soles, ¿no?
La alternativa A, la empresa estaría dentro de los límites establecidos y no tendría inconvenientes. B, los nutricionistas descartarían recomendar tal producto lácteo de todos modos. C, el MINSA podría multar a la empresa productora con un importe significativo. Y D, los niveles de sodio y azúcar tendrían que estar por encima del límite establecido. La clave correcta aquí sería nuevamente la alternativa C, ¿no? Porque claro, si tiene 5,5 gramos de azúcar ya no está en el límite permitido, por lo cual tendría que colocarle la etiqueta, pero si no se la colocas podrían multarte con 3 millones de soles, que no es poco.